¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. A usted que está sintonizando las frecuencias de Canal 11 le doy la bienvenida y por supuesto una bienvenida con un abrazo muy cariñoso a nuestro invitado de esta noche. Se trata de quien es, ahí le va, novelista, cuentista, ensayista, autor dramático, articulista, maestro, filósofo, artista plástico, especialista en literatura infantil y por si fuera poco, un extraordinario amigo. Me refiero a Hugo Iriart. Después de todo lo que le dije, se explicará que acaba de recibir uno más de los muchos premios que ha obtenido a lo largo de su carrera. Pues sí, justamente los días anteriores recibió el premio Mazatlán de Literatura 2011. ¿Por qué? Por un libro que apareció en el año anterior. Tiene un título precioso, aquí lo tiene, El arte de perdurar. Aquí, por fortuna para nosotros, coinciden dos de las pasiones conocidas de Hugo Iriart. Por un lado la literatura y por otro lado la pintura. Está dividido en dos partes, se lo cuento rápidamente para que lo oigamos a él. La primera parte dedicada a analizar a dos de los más grandes escritores de nuestra lengua. Me refiero a Alfonso Reyes, y conste que no le voy a decir don Alfonso, y a Jorge Luis Borges, sí, Jorge Luis Borges. Y la segunda parte está dedicada a la pintura. Digamos que se acerca a Diego Velázquez y a Rubens, pero con ese pretexto nos acerca a muchos lienzos, a muchos pintores y a una luz que es la luz perfecta. Y bueno, una conversación es perfecta cuando las personas hablan libremente, se dejan llevar por su imaginación y por su impulso. Yo quiero que la conversación de hoy con Hugo, a quien tanto quiero desde hace muchos años, se enriquezca con la voz y la presencia de usted, que a lo mejor ha tenido también la fortuna de ser su alumno. Hugo, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. No, estoy encantada de haberte invitado, ya me había tardado, es que siempre estás llenísimo de trabajo. Después de la explicación que di, a lo mejor, imaginemos que vamos por la calle y alguien dice, yo acabo de oír de este libro, ¿es un libro para escritores? No. Es un libro de un tema que es hasta en cierta medida sociológico, porque es acerca de la fama, pero una forma de fama más consistente que es la gloria literaria. No es la fama de los 15 minutos que a todo mundo le tocan en el pastel. No, te puedo poner así. La gente se suele decir, la vanidad, no tengas vanidad, pero sí orgullo, porque la vanidad te entrega a los demás, la fama te la dan los demás. La gloria literaria no, esa tú la reconoces, tú la ves, tú la buscas, tú la entiendes, pero no viene de la popularidad, viene de hacer algo bien hecho. Bueno, quizá muchas de las personas que nos están acompañando y a quienes agradezco por supuesto su presencia, conozcan infinitamente más a muchos jugadores de fútbol que a Alfonso Reyes. Claro, hombre. Fíjate, en Nueva York, cuando murió el más grande filósofo americano del siglo XX, que es Quine, no salió en primera plana, salió una notita y luego el obituario, que sacan obituario de todo el mundo. En cambio, cuando muere un futbolista o un exalcalde, sacan la foto y eso te dice el lugar que ocupan en la conciencia nacional. Me acuerdo que hubo una vez una encuesta que hicieron en el Zócalo, preguntándole esto a la gente. ¿Quién es Octavio Paz? No supo. Y uno solo dijo, ¿es un actor? O sea, no hay. Además que no tiene por qué ser, ¿no? Porque se lee tan poquito en México y... Esa es otra cosa que quería plantearte justamente. ¿Crees que se lea tan poco como antes? Sí creo. No creo que haya una notable aumento ni disminución tampoco. Creo que todas estas campañas de
de fomento de la lecturita, no están bien encaminadas, no se puede hacer así. La afición a la lectura es muy misteriosa. Tiene que ver con la necesidad de evasión, porque uno lee, entre otras muchas cosas, para evadirse de la horrenda realidad que le rodea a uno. Sí, pero también depende de algo muy importante, lo que está en derredor tuyo. Si en tu casa ves libros, aunque sea un montoncito de libros en un rincón, te acostumbras a que es parte de los objetos de tu vida cotidiana. Si nunca ves un libro o solo lo ves en la escuela, en el aula, estas bibliotecas de aula, entonces te parece una cosa extraña, una cosa como de lujo. Sí, pero fíjate, por ejemplo, yo fui un obsesionado de la lectura desde que leí La Isla Misteriosa de Julio Verne, que me regaló mi papá. Mi hermano, que tuvo la misma educación, nunca en su vida leyó un libro. Nunca. Y entonces, con la misma, digamos, en la misma situación, con las mismas posibilidades, uno sí y otro no. Dime por qué. No lo sé, hay que decir que son los genes. Ahora para todos se dice que son los genes. Y bueno, si usted sabe, si nos puede dar una respuesta a esta pregunta, por supuesto me encantaría que entrara en este estudio a través de nuestras líneas telefónicas. Hugo, el arte de perdurar. Se supone que solamente los grandes de la creación, ya sean pintores, artistas, cineastas, lo que tú quieras, aspiran a perdurar. Pero yo creo que es una aspiración de todo ser humano que se da cuenta de cuán rápido es el paso por la tierra. Fíjate que por ejemplo, en el siglo XVIII hablaba la gente con mucha libertad, con muchas sanfazones. Por ejemplo, Hume dice, la más grande de las pasiones que yo tuve, que fue buscar la gloria literaria, y sigue contando en su autobiografía, ningún escritor de ahora diría eso, porque se ha vuelto una cosa secreta y casi vergonzante. El escritor escribe y busca otros, pero confesar eso es muy... Pero hay escritores que en su actitud, aunque no lo digan, están haciendo ya su pedestal. Ah, sí, pues más o menos todos lo intentamos, ¿no? Pero unos más y otros menos. Pero la aspiración a perdurar yo creo que es algo natural en todos los seres humanos. Estaba recordando a un artesano, un lapidario que conocí hace muchos años, y me decía, a mí me gusta mucho venir al centro porque paso por la Suprema Corte, donde están algunas de las piedras que yo pulí, pero hay una que rompí y que está rota, está quebrada, y cuando vengo traigo a mis hijos para que sepan que su padre es el que hizo eso. Para siempre ese hombre se quedará ahí. No recuerdo su nombre, pero ahí está la piedra y cuando paso la veo. Sí. En la Suprema Corte, por cierto, hay unos murales de Orozco pintando la justicia mexicana mucho más salvajemente que la película el documental Posible Inocente. Pues yo no sé si el público lo habrá alcanzado a ver, pero por lo pronto, a raíz de la prohibición, parece que los cines están llenos. Pero en fin, no quiero que nos vayamos por los cerros de Úbeda, vamos a acercarnos a este libro. Yo sé que cuando uno oye la descripción que acaba de hacerle de este volumen, piensa, va a ser un libro difícil para mí. No, yo creo que en este volumen Iriart cumple una de las exigencias. Dice que el ensayo puede permitirse absolutamente todo menos ser aburrido. Y si algo ocurre con este libro es que a uno se le van los minutos leyéndolo y le entra curiosidad, le entra el deseo de saber. Por ejemplo, empiezas, o una de las frases, vamos a partir de una frase que no olvido, nadie entra, es decir, la puerta de la inmortalidad es muy estrecha, pero nadie cabe por ahí o nadie entra por ahí si lleva la maleta pesadísima de las obras completas. ¿Es lo que le pasó a Reyes? Yo creo que sí, fíjate, si tú, bueno, te quiero decir que soy un admirador ferviente de Reyes, ¿no? Que yo aprendí a escribir leyéndolo y que hasta la fecha lo leo con mucha reverencia, ¿no? Pero mira, el problema es si tú dices, Reyes escribía de muchas cosas, pero tú dices, hay un Reyes poeta, y entonces dices, sí, pero, porque es buen poeta, pero no es López Velarde, ¿no? Hay un Reyes cuentista, sí, pero hay un Reyes autor de teatro, sí, pero hay un Reyes ensayista, ahí sí dice sí, porque ese es su mera mata. Pero yo pensé esto, si un profesor americano que no lo conozca me dice, préstame un libro de él,
¿cuál le presto? Por ejemplo, Junta de Sombras, el Deslinde es uno de los libros más trágicos, el único libro trágico de Reyes, porque como él intentó hacerlo muy en serio, perdió lo que es más entrañable en él, que es la ligereza encantadora que tiene, la simpatía, y se hace denso. Entonces, Junta de Sombras te dice, está muy bien, es muy divertido y lo que sea, pero hay las investigaciones... No hay un cuento, la cena. Pero no es de Arreola, ni siquiera es Julio Torri. No digas eso, porque don Julio es un gran escritor, estudió muy poquito, pero es un gran escritor. Sí, cómo no. Hay algo. Tú tomaste clases con él. Sí, fui la última generación. Sí, yo también. Claro. Tú dices una cosa muy importante, comentas, José Vasconcelos no fue tan gran escritor como Reyes, pero desde luego fue autor de un libro prodigioso. A mí me sigue fascinando, que es Ulises Piollo. Sí, porque mira, parte de la perduración literaria está en tu individualidad. Tú debes individualizar tu libro de manera que sea contundente, que nadie lo pudo haber escrito más que tú. Y entonces Vasconcelos es una persona tan rara, junta tantas cosas diferentes. Es católico y muy sensual, es un glotón, es un hombre que conoció de muy chico la cultura americana y hablaba inglés y sabía inglés muy bien, pero la odiaba, eso es otra cosa. Era un hombre de pasiones, de rencores bestiales. Tiene una capacidad de celos pavorosa, ¿no? Bueno, celos, eso es genial, lo de todo eso de la mujer sí. No, pues muchos celos. Bien dice Proust que si estás enamorado tienes celos, que no hay manera de que no. También mencionas a Proust en este libro, cosa que te agradecemos. De verdad, sin ningún temor, acérquese. Aquí está El arte de perdurar. ¿A ti cómo te gustaría perdurar? Te lo pregunto por una razón, porque al empezar esta charla, que espero que sea para ti tan importante como para mí, mencioné todas tus aptitudes, todas tus capacidades. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como actor, como director, muy buen actor, por cierto, como director teatral, como literatura para niños. ¿Qué? Te voy a contar esta cosa que me dijo Luis Cardoso de Aragón, ya muy grande, como le brillaban los ojillos. Maravillosos. ¿Verdad? Me dijo, mira Hugo, ya quisiera yo pasar a la historia literaria no por un libro, no por un poema, por un verso. Tú podrías pasar a la historia literaria por este verso. En este libro, que es maravilloso, que es la disertación sobre las telarañas, das la siguiente definición. Telaraña, ingeniería de aire y cristal, que me parece una definición absolutamente maravillosa. Nos vamos a un corte, regresamos y desde luego espero contar con la presencia de usted. Regresamos en un momento. Desde luego ya están llegando las llamadas de los amigos que nos acompañan aquí en nuestro estudio de Canal 11. Desde luego le dan la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que es Hugo Iriart. Dice, no quiere dar su nombre, pero aquí te lo deja, dice, le quiero mandar un saludo a Hugo Iriart de cuando montamos Pinocho y Chapete. Sí. No quiere dar su nombre. Otra persona que tampoco quiere dar su nombre, pero aquí la pone, dice, me gusta mucho el programa de la señora Cristina Pacheco y me gustaría que lo pasaran de lunes a viernes. Mi familia lo ve todos los viernes. Saludos a mi madre, Ignacio Hernández Moreno, de su hijo Héctor. Te quiero mucho, le dice a su mamá, qué bonito. Otra persona que no quiere dar su nombre, le mando un saludo a Cristina Pacheco, muchas gracias. Quiero comentar que la tecnología está muy avanzada y la lectura en nuestro país está decayendo. ¿Lo crees? No, porque decayendo no, pero no está incrementándose ni... No, necesita aumentar la cultura general. Mira, ahí nosotros no tenemos esa idea clara, digo, tú o yo, los muchachos, de que la inmensa mayoría de la gente en México no oye noticiarios, ni de radio ni de televisión, no lee periódicos, solo el 90% de la población no puede ir al cine. O sea, solo el 10% de la población va al cine. Y vive en una especie de sopor en el que, imagínate, la lectura le abre una nueva vida, pero ¿cómo se encamina para allá? Decías tú, leemos para evadirnos. Pues, ¿Y escribimos también para evadirnos?
No, ya escribir ya es un esfuerzo, pero también sirve para evadirse porque uno, como decía también Carlos de Aragón, uno escribe más de 24 horas al día, porque siempre está uno dándole vueltas. La mujer de James Thurber, en una cena le dijo, vio así a su marido y le dijo, Thurber, estás escribiendo, porque tenía una carita. O sea, es un gran modo de darle sentido a las cosas. Es una expresión maravillosa. Yo quiero que volvamos a la literatura, porque quiero de verdad que ustedes se interesen por este libro. Hay un personaje fascinante, desde luego, Borges. Decías, es un personaje que de entrada como que rechaza el humor, pero sus textos humorísticos... No, son fantásticos, tenía mucho humor. Y luego tenía un humor, tú sabes que Borges era agresivísimo. Muchas de las cosas, por ejemplo, hizo un ensayo. Las crónicas de Bustos Tomé, que son chistosísimas. Hizo un ensayo sobre uno de los más grandes escritores españoles del siglo XX, que se llama Américo Castro, que es un autor maravilloso que cambió la historia de la cultura en España. Y hizo un texto feroz, de una ferocidad absoluta, que se llama Las alarmas del doctor Castro, solo porque él se había atrevido a hacer un libro sobre el lenguaje argentino, que llevaba el cacofónico título, dice, de la peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico. Y Borges le pegó, pero de una manera brutal. Yo me tardé años en recobrar la línea de flotación, porque empecé a leer a Américo Castro y me di cuenta que era un gran autor. Además fue el maestro de Gilman, que fue uno de los, quizá el mejor, bueno, uno de los más grandes escritores de historia de la literatura española. ¿Cuál es la relación, y eso me importa mucho que nuestros amigos lo sepan, entre Reyes y Borges? Borges no existiría sin Reyes, para empezar. No, fue su discípulo, en cierta medida, y lo quería muchísimo. Hay cartas... Hay un poema precioso, ¿no? Hay un poema y hay cartas, por ejemplo, donde le dice, he estado indagando el tema del estornudo en la Ilíada, y ahí le va estas cosas más sobre estornudos. Se veía que se divertían, que se caían muy bien. Borges, Reyes debe haberse dado cuenta del talento de Borges, porque, por ejemplo, apenas sacó unos cuentos Borges y Villaurrutia sacó una nota diciendo, este es un extraordinario autor. Este muchacho es un extraordinario autor. Pero los primeros cuentos, los primeros textos de Borges parece que eran insufribles. No, son horrendos, no se pueden leer. María Kodama las editó indebidamente. Y si tú lo intentas leer, no puedes. Imagínate, es una cosa repulsiva. ¿Quién puede creerlo, no? Después de que se convirtió en... Bueno, es que entre ese texto vanidosísimo y el gran Borges está Reyes, que le dijo, no uses palabras rarísimas, no te abarroques así, sé sencillo, palabras más sencillas, componlas bien, pero... Acuérdate aquella lección que nos daban, los acontecimientos consuetudinarios que suceden en la calle. Nos decía, creo que, Torri, ¿para qué dicen eso? Digan lo que pasa en la calle, así es como se tiene que hablar, claro, de tal manera que todo el mundo entienda. Yo quiero que ustedes entiendan mi interés porque se acerca de este libro, porque además se van a divertir muchísimo. Vamos a suponer que en este momento también entramos en una librería, alguien te reconoce y dice, maestro, por favor, recomiéndeme una obra de Reyes, nunca lo he leído, y recomiéndeme una antología de Borges. Bueno, de Borges yo le diría, pues lee Ficciones, o lee Otras Inquisiciones, o lee La Aleph, que son los tres grandes libros. Tampoco Borges siguió siendo Borges mucho tiempo, o sea, después del Hacedor, en la calidad de Borges y la sorpresa que debe tener todo autor decae considerablemente. Hay muchos lectores encarnizados de Borges, como él decía, que no han leído los últimos libros, que ya no los leyeron. Entonces, pero esos tres son una cumbre. Y todo lo que hizo Borges tiene algo extraordinario. Pero es que también el escritor es víctima de su fama. Un escritor puede buscar nuevos caminos, tiene todo el derecho del mundo, pero como ya nos gustó el Aleph, queremos que por todo el resto de su vida siga escribiendo cosas que se parezcan al Aleph para sentirnos bien alojados y no tener que pensar demasiado en que este autor nos está dando algo nuevo que tendremos que entender de otra manera. Sí, pero fíjate que justamente lo que hizo Borges fue nunca ya buscar nada.
Él es como un orfebre que talló una pieza perfecta chiquita. Digamos, si tú quieres aprender cómo son los seres humanos, no lees a Borges, lees a Tolstoy, lees a Dostoyevsky, si no es esa cosita. Y a Proust. Y a Proust, claro, desde luego. Es esa cosita chiquita que es una joyita que él creó y trabajó y pulió maravilloso. Una joyita. Tú dices, uno tiene que conocer sus límites. Y mencionas a Vermeer, o Vermeer, no sé cómo se pronuncia, el pintor que hacía cuadros muy chiquitos. Dice, pero él sabía lo que podía pintar, las dimensiones de la tela que tenía que pintar, y por eso es único. Y eso quizás es lo que pasa con Borges. Sí, yo creo que el camino del arte, el artista aprende y llega a su estilo restringiéndose. Lo principal, la actividad de un artista es restringirse a lo que le funciona bien. Si lo hubiera hecho Reyes, ¿sería otra su situación? No lo sé, pero yo creo que Reyes dejó muchas zonas inexploradas de él mismo y que es un caso curioso porque su propio talento inmenso lo envolvió y ya no lo dejó moverse. ¿El talento o el estilo? No, el talento que tenía. Mira, ¿cómo puede ser que un autor escriba igual de bien la oración por la muerte de su padre, que es una cosa que le impresionó hasta los huesos, y un recado a su chofer o a su cocinera? Está igual de bien escrito. Ya no puedes profundizar. Mencionas la oración del 9 de febrero que está dedicado justamente a la muerte de su padre. ¿No sería ese hecho tan violento el que lo obligó de alguna manera a ser por el resto de su vida una persona tranquila, ecuánime y cortés en su estilo y en su escritura, por supuesto? Él no odiaba la polémica, nunca atacó a nadie en su vida, no tiene ninguna agresividad en ninguno de sus libros. Bueno, desde luego dice, no estoy de acuerdo, esto me parece mal, porque si no, no sería humano, ¿no? Pero no tiene esa cosa rencorosa de echar, nunca. Tú decías algo también en este libro, él nunca se hubiera atrevido a profundizar, no te estoy citando textualmente, nomás lo recuerdo, en algunos temas duros o escabrosos. Uno. Y las pocas cosas que escribió de vida erótica, él que era tan apasionado, no, era un enamorado. Son espléndidas, son muy graciosas, están muy llenas de vida. Pero yo siento que detrás estaba el papá diciéndole, de eso no se escribe. Porque él tenía hacia el padre, en vez de una sana rebeldía, como es conveniente tener para tener autonomía, una sumisión inexplicable sobre un hombre que, pues, él lo puede haber querido mucho, pero era un militar salvaje y brutal que vivió, su fama la hizo matando indios, y sobre todo, bueno, eso déjalo, que era un hombre que le impuso a Reyes una disciplina y una cosa, como está mostrada en la anécdota esa de que cuando va con el muchacho y se encuentra un amigo y le dice, este es el poeta, y le dice, no diga usted eso, en esta familia nadie es poeta. ¿Cómo es eso? A Reyes, que era todo literatura, que jovencísimo ya hizo obras sobre la tragedia ática, sobre Mallarmé. Te iba a decir, muchas de esas cosas se conocieron aquí gracias a él, o sea que estamos en deuda permanente con Alfonso Reyes. Sí, mira, por ejemplo, era muy buen catador. El mundo clásico. Por ejemplo, si tú lees Simpatías y Diferencias, el primer ensayo es la presentación espléndida de una novela de Guillaume Apollinaire, completamente vanguardista. Tú dirías, Reyes, no, Reyes la ve, la lee, la captura, la entiende, le da de vueltas, ve sus limitaciones, entiende dónde está el mérito. En 1921 se publica. O sea, acababa de salir. Eso es como lo de la nota bibliográfica que le hizo Julio Torre a Proust, que él se dio cuenta inmediatamente que era el gran autor del siglo XX. Y tenía que ser don Julio Torre tan dado al erotismo. ¿Te acuerdas cómo empieza? Dice, que es la Ilíada de nuestra época que empieza, canta odiosa a los celos y el erotismo, ¿no? Canta odiosa. Pues no sé, así, justamente como estamos conversando, va a ser su experiencia al acercarse a este libro.
porque nos lleva de un punto a otro, de un lugar a otro. Mientras yo estaba leyendo me divertía, ponía mis marcas y me prometí muchas lecturas y relecturas que había olvidado. Y no quiero olvidar una cosa, hace casi 40 años que nuestro invitado recibió el premio Javier Villaurrutia por su primera novela, Galaor, que es una historia absolutamente preciosa. Está considerada, bueno, desde luego la primera y la mejor novela de caballería del siglo XX. Yo por aquí traigo mi edición. Es una historia muy bonita, una historia de amor que tiene que ver con un montón de pericos locos. ¿Por qué? Ahorita se lo digo. Vamos a un corte. Nuestros amigos nos están preguntando cuál es el título del libro, lo voy a repetir, es El arte de perdurar, ahí se ve muy bien, ahora sí, y la editorial es Almadía, la edición es preciosa, no tiene ratas, el color de papel es maravilloso, uno lo puede leer bajo cualquier luz y por supuesto es muy divertido. La segunda parte tiene que ver con otra de las pasiones de Hugo Iriart, que es la pintura, y aunque usted no lo crea, enterándonos de cosas de Velázquez y de Rubens, nos acercamos a otros pintores, pero nos acercamos también a ese algo que nos sucede con los seres humanos, que a veces no son como los imaginamos, y nosotros no somos como nos imaginan, y esta reflexión parte de los retratos y los autorretratos. Cuéntanos de eso, porque es fascinante. Sí, ¿tú te has preguntado qué es dibujar a alguien? Cuando dibujan a alguien, ¿qué es hacerle un retrato? Hacer Fíjate, un resumen de esa persona. La gente dice, dibujar es copiar. No, no es copiar. Dibujar es simplificar. Tú, por ejemplo, puedes hacer un retrato visual sin tocar el lápiz ni nada, al viendo una cara y diciendo, esta debía dibujarse desde este lado, 3/4 de perfil, un poco para arriba, un poco, porque ahí es cuando es más ella. Y eso ya es un retrato sin dibujar. Y entonces eso es difícil de hacer, porque si hay algo difícil en este mundo es simplificar. Cuéntanos los retratos, la historia de los retratos, ¿cuándo les dio a los reyes y a los grandes personajes de la historia hacerse retratos y hasta qué punto se parecían esos retratos a la persona real? Me acordé de imagínate un mundo sin espejos. Ahí hay una historia que contaba James Joyce, yo que inventada, de un hombre que vivía en una isla perdida y no sabía nada y no conocía a nadie. Y se encontró en la playa un espejo. Y entonces levantó el espejo y se vio y dijo, papá. Es que nos pasa todo el tiempo, ¿eh? Sí, claro, vamos encontrando a nuestra gente. Por eso yo me pregunto muchas veces cuando las personas se hacen la cirugía plástica, ¿qué hacen con el recuerdo de sus padres o de sus madres y sus abuelas cuando se someten a esa operación? ¿Se las quitan? Pues si ves lo que quieren es quitarse. Fíjate que Goya decía, que es muy cierto, decía, un día le dijeron que había que restaurar unos murales que había hecho y dijo, no. Goya, no lo restauren, el tiempo también pinta. Y el tiempo también pinta y configura. Y bueno, pues es lo que hace el tiempo. Ahora que alguien se lo quiera quitar me parece muy explicable. Hablabas de los pintores y decías que algunos pintores seguramente captaron la imagen de alguna persona, transformándolo un poquito, haciéndolo de otra manera, a lo mejor para quedar bien con ella. Sí, eso es muy común. Pero fíjate, uno de los más revolucionarios pintores que ha habido es el Caravaggio. Su revolución consistió teóricamente, en la parte teórica, en decir solo esto. Yo solo pinto lo que veo. Tú dirás, bueno, eso todo mundo, ¿no? No, no es cierto. La pintura de su época estaba llena de cosas idealizadas y simbólicas. Por ejemplo, tú ves un cuadro y hay un viejito de barbas arriba, asomándose a una casa. ¿Quién es el viejito de barbas? ¿El tiempo? ¿O Dios? Sí. Todo tienes que interpretarlo. Y entonces él dijo, hay que suprimir eso y hay que pintar lo que uno ve. Y llegó a un realismo fantástico. Yo creo que uno de los más grandes artistas que ha dado el mundo. Tú hablabas de Velázquez, el más grande pintor de perros y de bufones. Sí. Y al reflexionar en eso, en torno al cuadro de las Meninas, que seguramente ustedes han visto en millones de partes, decías cuál era la jerarquía de los bufones en la sociedad española del siglo XVI y XVII. Este hombre que se llamó Moreno Villa, era historiador y escribió un libro que está en el Fondo de Cultura Económica,
pero no lo han vuelto a editar como tantos. ¿Cómo se llama? Se llama Enanos, locos y niños palaciegos en la corte de los Austrias. Carlos V le prohibió a su hijo que tuviera enanos y locos en la corte. ¿Por qué? Felipe II, porque era degradante, según Carlos V, y que yo creo que tenía razón. Y Felipe II no le hizo caso. Entonces imagínate, un enano, estamos acostumbrados que es el bufón y tal, pero tenían locos. Y entonces entraba el loco y la gente hacía locuras. Se reía. La gente se reía y se divertía muchísimo. Y él copió cuánto ganaban los bufones y los locos. Y entonces dice, por ejemplo, Amalia, no sé qué nombre dice, gana el doble porque es enana y loca. Y entonces es doble atractivo. Los méritos. Es increíble. ¿Cuál era la posición de los pintores frente a los bufones? Mira, en la sociedad de Velázquez, la distancia al rey definía todo. Mientras más cerca estabas del rey, más alta era tu posición. Su lavandero estaba cerquísimo y no era muy bueno. No, y es cierto. ¿Ah, sí? Nosotros tenemos que hacerlo un grande de España. ¿Tú crees que cualquiera le lavaba la ropa a un rey? No. Los que vestían al rey, los que lo acompañaban acá o allá, los músicos que estaban más cerca. Velázquez estaba después de los músicos en el escalafón y se sentaba atrás de los músicos. Y desde luego atrás de los bufones. O sea, esos enanos que ponía ahí, lo podían mandar, eran sus jefes, lo podían mandar y decir, oye, tú haces esto, voy a traerme unos cigarros. ¿Y los perros? Los perros también, pero el perro tiene menos imaginación para ese tipo de cosas. Hay un espejo en las Meninas y también mencionas el cuadro de Rubens donde está esta mujer opulenta y maravillosa mirándose en un espejo. La pone de espaldas y vemos la cara gracias al espejo que tiene en la mano. Sí, sí, sí. Sí, Rubens era un gran... Rubens hizo una especie de Andy Warhol de aquella época. Él hizo de la pintura una industria, porque la hizo haciendo un taller con muchísimos ayudantes, oficiales, aprendices. Así se formaban. Claro, pero entonces luego tú pintabas un cuadro y a ver, muchachos, pinten otro igual. Yo lo corrijo luego. A ver, muchachos, pinten otro igual. Igual hizo el Greco. Hablas del esclavo de un pintor que tiene además un nombre maravilloso, que hizo un cuadro, ¿cómo se llama? Que está en el Prado. Sí, ya no me acuerdo, sí. Ese era el esclavo de Velázquez. Sí, un hombre maravilloso. Sí. Y entonces tú te industrializabas así para ganar más, pero eso no lo hacían todos los pintores, ¿no? Sí, ese esclavo es fantástico porque los esclavos tenían prohibido abrir talleres, pero viendo a Velázquez y preparándole los colores, aprendió a pintar. Y entonces, un día que entró el rey, se arrodilló y le dijo que por favor le permitiera poner un taller. El rey se le dio permiso, puso el taller, ya dejó de ser esclavo, puso el taller, pero no pintó buenos cuadros. Están en el Prado. Hay uno nada más, sí. Son cuadros mediocres. En cambio Velázquez, cuando fue a pintar al rey al Papa, para hacer la mano, y así una tarde antes de irse le dijo, te voy a hacer un retrato, siéntate ahí. Y hizo una obra maestra que yo me imagino lo que el esclavo, ahí se sintió más esclavo que nunca. Quería quedar bien. Quería quedar bien. Quería calentar la mano y es una obra maestra sin querer, simplemente nada más así. Haces una reflexión muy bonita respecto de Sor Juana. Hay un cuadro que le embellece y tú comentabas, bueno, a lo mejor el pintor quiso hacerla como debía ser de bella por ser una gran poetisa. Por ejemplo, el retrato que hizo Dante Alighieri Giotto de Dante Alighieri, eso es un ensayo famoso de Gombrich, no es Dante Alighieri, quién sabe cómo era él. Él pintó como debía ser un poeta, hacían los medievales, o sea, debe tener, por ejemplo, no debía ser gordo, quién sabe por qué, pero no debía ser gordo, debía tener la nariz curva hacia afuera, debía tener sumido aquí, en fin, Dante Alighieri, como sale siempre en todos lados, pero eso no te debe llevar a creer que así era Dante. A lo mejor Dante era gordo y alto y no sé. ¿Y la imagen de Jesucristo? No, bueno, esa es invención de Leonardo. Por eso te lo digo. ¿Cómo era? No sabemos. Alguien dijo alguna vez que
debía tener, tenía el pelo largo porque era nazareno. Y, es decir, tú sabes que Nazaret es un lugar muy enigmático. O sea, no está en la Biblia, no está en el Viejo Testamento. Y hay gente que dice que ni siquiera existía y que le decían nazareno porque pertenecía a un grupo de nazarenos, que era cierto tipo de religiosidad que incluía usar el pelo largo. Más no sabemos. Es muy interesante, por ejemplo, el vestuario es una invención, y una invención pobre, del siglo XIX. Los grandes pintores del Renacimiento pintaban a Cristo y a los discípulos como se vestía la gente de su tiempo. No con el vestuario es inventado por los... Pero no había información. No, ni la hay ahora. Ni la hay. ¿Quién sabe? No sabemos nada. Ahora, esa cara que vemos siempre de Jesucristo, por eso la inventó Leonardo en el maravilloso, gigantesco cuadro de la Última Cena. Ahora, dice Walter Pater, el hombre que creó para los siglos el rostro de Cristo entró caminando con una curiosa guitarra hecha con una calavera de no sé qué animal a la corte de Ludovico el Moro. Y es Leonardo. Nos quedan 2 minutos más en este sector, en esta sección, así que yo quiero que por favor los aprovechen para llamar. Ya están llegando muchas llamadas, pero la conversación está muy buena y no la queríamos interrumpir. Ángel Vázquez Sosa dice: en mi familia somos 11 hermanos, 3 de mis hermanas fueron afectas a la lectura y de mis hermanos 3 fuimos afectos. Quiero preguntar al maestro Guiriart, ¿quién leerá más, hombres o mujeres? Igual. No hace diferencia ninguna. Hay mujeres muy lectoras y hay mujeres que no les gusta. Y igual que los hombres. ¿Quién escribe más, los hombres o las mujeres? Ya que estamos en ese... Tampoco creo que haya diferencia. Antes sí había, porque las mujeres estaban preteridas de una manera brutal. Por ejemplo, en la España del siglo de oro, era muy mal visto que alguien le enseñara a leer a una mujer. Entonces la inmensa mayoría de las mujeres eran analfabetas, como la mamá de Albert Camus, que no sabía ni leer ni escribir, vivía en Argelia. Pero entonces ahí era, porque era el orden social, que decían, no, las mujeres no. Fíjate, Santa Teresa, que es la más genial mujer que ha dado España y quizá el mundo, aprendió a leer porque el papá la adoraba y le enseñó a leer, pero nunca aprendió latín. Y entonces ella decía, yo que no soy letrada, ser letrado era saber latín. Y entonces les decían, las mujeres no deben aprender latín y solo pueden leer la Biblia quienes sepan latín. Era un férreo control. Y en esa época, pues las mujeres, si no sabían escribir y estaban ahí, te leían menos y pero ahora menos. Sabemos, y pero ahora ya se soltaron. Vamos a un corte y regresamos. No, hombre, es una felicidad. A la carrera, porque se nos ve el tiempo, tenemos que acercarnos a las voces de ustedes. María Rosalba Guevara, felicidades a la señora Pacheco por tan excelente programa. Estoy de acuerdo en que su programa pase de lunes a viernes. Ahí, gracias. Bueno, no sabía que decían esto, Hugo, perdón. No. Quiero comentar que la tecnología, no, eso ya lo leímos. Le quiero mandar un saludo a Guiriart de cuando montamos. Ay, no, que me los dieron doble o qué pasó. Bueno, ahorita los ordenamos, pero por lo pronto, ya que estábamos hablando de retratos y demás, yo quiero que Hugo nos describa, nos cuente de un retrato, de un autorretrato que está aquí y que es el de Miguel de Cervantes. Es conmovedor. Fíjate que está en el prólogo a las novelas ejemplares. Y yo creo que Cervantes fue muy guapo de joven, porque las hermanas, las Cervantes les decían, eran hermosísimas y eran cortesanas. Sí, claro. Vivían, eran cocots, pues. Sí. Y lo mantenían, ¿no? Y muy guapas. Bueno, mal, porque él siempre estuvo muy... Pero hace su retrato ya, autorretrato ya viejo, y lo hace con una alegría y con una puntualidad, y además sin ninguna, de lo más simple que hay. Tiene las cejas así, los ojos así, esto. Lo más obvio, eso es, y es el mejor autorretrato que yo haya leído jamás. Pero es un autorretrato muy especial y conmovedor, en primer lugar, porque habla de las encías. Yo nunca había oído hablar a nadie de las encías y de los dientes. Dice, tengo
6 o 5 y que bailan y no coinciden. Y mal acomodados, sí. Pero es una página conmovedora. En fin, tendremos que hablar de muchísimas... Ese capítulo de la ortodoncia, de los dentistas, es algo que no podemos imaginar, pero casi toda la gente era inmensamente chimuela pasados los 40 años. Bueno, no había ningún cuidado para la... Al menos, no se había cuidados y había hasta dientes... De oro, porque dice, el palillo tiene que ser de oro, si los dientes son de no, perla. y había como, no sé qué material sería, de hueso, yo creo, que las usaban, según se lee en la Lozana Andaluza, las prostitutas en París, en Roma. Y entonces, no sé qué cosa masticaban, y los perfumes y los dientes. Perfecto. Ella lo dice ahí, se cuidaba mucho los dientes y eran muy ligeras en su fisiología, ¿verdad? Sí. Andaban por la calle regando toda clase de cosas, ¿no? Es un libro maravilloso. Mencionamos las novelas ejemplares, los jóvenes seguramente han oído hablar de las novelas ejemplares, y hay quien dice, Hugo, yo no sé si es cierto, no conozco la literatura a fondo, en ese sentido tan a fondo como para decirlo. Hay quien dice, son mejores las novelas ejemplares que el Quijote. No, claro que no. La cosa que cuajó mejor fue el Quijote. Pero hay dos novelas ejemplares que son extraordinarias, que son picarescas. Uno es El diálogo de dos perros, que es el coloquio de los perros del Hospital de la Resurrección, y el otro es Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo es la historia de dos niños delincuentes. Y lo que es extraordinario, de las muchas cosas que hay, es que Cervantes tiene enorme simpatía por ellos y se ríe y le gusta muchísimo que roben, que anden. Es una cosa se ve que le encantaban. Y en el Rinconete y Cortadillo aparece lo que luego será el patio de Monipodio, que Víctor Hugo copió a la letra y metió al jorobado de Nuestra Señora de París. Es decir, la organización de la mendicidad y la delincuencia en un orden presidido por una persona que era el que había que pagarle impuesto. Y me apena mucho pensar que se nos está acabando el tiempo. Yo hubiera querido dedicarle mucho más, por ejemplo, a un aspecto del trabajo de Hugo que es muy importante, que es la literatura infantil o su relación con la calle. Si ustedes tienen oportunidad, consíganse este libro. Es uno de los más deliciosos que recuerdo. Circo Callejero, porque aparte de los textos, desde luego están unas fotografías sensacionales y aparecen personajes entrañables, como son esos personajes de los circos pobretones, donde hay 4 perritos y 3 bancos y hay charcos en la pista y todo, que son fascinantes. Fascinante, es lo que más me gusta. Yo una vez vi una en Venezuela pero yo no sé por qué los perros callejeros producen tanta tristeza, ¿no? Cuando menos a mí, yo veo a los perros ahí que les ponen unos cubitos y se suben. Los perros de circo, dices tú. Eso, en la calle, que tocan un tambor y empiezan, sí, y brincan así. En cambio, un día vimos mi mujer y yo en Amiens, en el circo Julio Verne, que regaló Julio Verne a la ciudad, un número ¿Cómo de... es el circo Julio Verne? ¿No les interesa? Un enorme edificio que mandó construir para que hubiera un circo siempre ahí, en Amiens, donde él nació. Y ahí nos invitaron al circo y vimos un número de gatos. Gatos blancos amaestrados. Era extraordinario. ¿Quién puede amaestrar a un gato? No, sí, se puede yo creo que sí. Mi amigo, el que era director trabajaba en el zoológico, el suizo, tenía un número, me dijo él, de hipopótamos amaestrados. Ese hombre fue el primero que logró aparear un panda. Sabía todo de animales en el zoológico. En el mundo. Pero fue aquí en México. Tú planteas en este libro algo que todos hemos pensado. ¿Por qué los payasos que nos gustan tanto también nos provocan tanta melancolía? Yo creo que nos vemos a nosotros, ¿no? Tú ves un payaso y dices, ese soy yo. Como somos tan actores, ¿no? Y representamos ese papel, ¿no? Estamos hablando de actuación. Rápidamente tengo que decir que, bueno, todos sabemos que está aquí en México el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Esta mañana obtuvo una medalla importante, desde luego el Águila Azteca. Mañana va a estar en Bellas Artes actuando. Y él dio una declaración muy importante. Decía, no sé si la viste en el periódico, hacer teatro es un acto de modestia,
porque ahí el texto depende, o el escritor depende de la interpretación, de la dirección y demás. Cuando uno escribe una novela es completamente libre, hace lo que le da la gana, pero en el teatro el texto tiene depende de muchas cosas. Tú eres actor y eres escritor de teatro, me gustaría tu opinión al respecto. Mira, a mí me parece un abuso que Vargas Llosa haga esto. O sea, él sabe que la gente va a verlo no porque es Charles Lawton o a lo mejor es un gran actor, tiene una Pedro voz Infante, primorosa. que era un gran actor, que estudió con Sequizano, sí. Pedro Infante, sino porque es Vargas Llosa y la gente quiere irlo a ver. Pero vamos a verlo. No sabemos, además tiene una gran personalidad, tiene una gran voz y es el autor del texto, ¿no? Vamos a ver, además él decía esto, claro, me interesa esto porque es meterme dentro del texto que yo hice y vivirlo, es como desarmarlo o quitarle la piel. A mí me parece un ejercicio fascinante. Yo una vez vi actuar a Hugo en una obra de teatro, no recuerdo cómo era. Él salía muy brevemente en escena, simplemente pasabas, te levantabas el bombín, decías algo y te ibas. Y ahí se demostraba que es un gran actor. Te contradigo, yo soy bastante mal actor. ¿Tú crees? Soy un ham actor. Una vez mi mujer vio una foto, un estilo de una película donde yo salía de preso y dijo, desde aquí se ve que estás pasadísimo. Mira, en teatro no debes actuar, no debes representar nada. Debes vivirlo. Debe ser como si tú lo sintieras. Por ejemplo, representar es cuando alguien te dice, a ver, que se note que estás cansada y empiezas a hacer desfiguros, a bostezar, a reclinarte así. Cuando uno está cansado, uno no hace nada, más que está un poco apagado y alguien te dice, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada? Prueba esta de que no se nota que te tienen que preguntar. Y en cambio, representar es hacer como si. Por ejemplo, si hay una escena de enojo, que yo me levante y digo, es la última vez que te pasó esto, Cristina. Me tengo que enojar. No tengo que hacer como que me enojara, me tengo que enojar. Pero es un método que todos conocemos. Bueno, eso no lo logré hacer nunca. Yo siempre representaba y siempre me pasaba. ¿Cuál fue tu intención al acercarte a la actuación? ¿Para qué? No, bueno, porque a mí me gustaba montar obras de teatro y entonces una curiosidad muy natural fue, voy a ver qué se siente estar del otro lado. Pero lo hice con tan poca fortuna que ya mejor lo dejé. Les decía que Hugo tiene tantas facetas que simplemente no puedo abarcarlas, pero por lo pronto le quiero decir que es articulista y si usted quiere leerlo, pues puede hacerlo en La Jornada, puede hacerlo desde luego en Letras Libres, donde habla de todas las cosas. Lo bonito es eso, que de pronto habla de un futbolista o de un luchador. Vi unos documentales tuyos que están dedicados a los pintores, los hiciste cuando estabas en Excelsior, están dedicados también a Luis Cardosa y Aragón, están dedicados a Héctor Mendoza, a Vicente Rojo y demás, y hay uno ahí metido en la serie sobre el Cavernario Galindo. Sí, eso los hizo mi mujer. Yo no era más que un humilde entrevistador y ella planeaba todo y hacía todo. Bueno, es una gran figura el Cavernario Galindo. Y alguien dijo, no puede estar con ellos, y le dijimos a Cardosa, oye, a Cardosa, ¿a ti te importaría que estuviera el Cavernario Galindo en la serie? Y dijo, no, si yo soy el Cavernario Cardosa. Bueno, a mí no me importaría que vinieras muchas más ocasiones a esta serie de conversaciones, porque de veras contigo aprendemos, nos acercamos a un mundo muy especial que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la vida de todos nosotros. Fíjese, cuando usted ve este libro va a sentir que está viviendo en el interior de estas páginas y cuando lea va a descubrir tantas cosas. De verdad, yo se los recomiendo, aunque debo decirte, Hugo, que ya está agotado. ¿Ah, sí? Sí, me dijeron que iban a sacar otra edición, ya debió haber salido, pero bueno. Estamos a 1 minuto de distancia. Hugo. Déjame decirte algo a ti. Yo hubiera querido invertir los términos y entrevistarte yo a ti. ¿Pero para qué? ¿Cómo para qué? Para contarle a la gente, delatarte que fuimos compañeros de la prepa y que tú y Laura Ceguera eran las más hermosas muchachas de toda la preparatoria. Bueno, yo te voy a acusar de que me lo encontraba en el camión y todo el mundo decía que era un sabio, que era una persona que siempre estaba estudiando y demás. Era de verdad un encanto encontrarlo en los camiones que nos llevaban a la Colonia del Valle. No.
y más tarde encontrarnos en la Facultad de Filosofía, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Salvador Elizondo. Claro que sí. Ya nos tenemos que ir. Ya ve a cuántas cosas nos acerca la literatura, a la vida de todos los días. Nos vemos aquí el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces. No, y tuvimos a Antonio Latorre.